Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Catecumenado Católico. Hemos comenzado una serie donde vamos a explicar los fundamentos de nuestra fe para que el pueblo de Dios sepa cuál es la fe de la Iglesia. Como hemos dicho anteriormente, muchas veces la persona se hace médico, se hace ingeniero, crece intelectualmente, pero su fe se quedó en la fe de los 7 años de la primera comunión. Entonces tenemos verdaderamente, diríamos, católicos anormales, perdonando la frase, porque tienen intelectualidad de universidad y mentalidad de fe de niño. Y no de niño como dice el Evangelio, sino una mentalidad limitada. Por eso es que estamos haciendo esta serie. Serie que no se debe limitar a lo que yo les explico aquí, sino que también ustedes deben profundizar, deben ir al catecismo de la Iglesia, deben buscar un ministerio de la Iglesia en la cual ustedes puedan crecer espiritualmente. Mi nombre es Fran Morera y muchos de ustedes me conocen porque contesto la sección de apologética de este canal ya por muchos años en español. Y voy a estar con ustedes en esta serie y espero verdaderamente que me acompañen. Hemos hablado de cómo comienza el credo de Nicea, con la palabra creo, qué cosa es creer. Hemos hablado de la Trinidad en el programa pasado. Vamos a comenzar a hablar de la primera sección del credo, después que decimos que creemos en un solo Dios. Comienza la sección que dice Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la parte del credo que está destinada al Padre. Como les expliqué, el credo de Nicea tiene 3 secciones dedicadas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y un resumen sobre la Iglesia. Por eso vamos a hablar hoy de esta definición que hace la Iglesia de Dios. Creemos en un solo Dios que es Padre. Y esa es mi gran pregunta, hermano. Y es lo que yo quiero llevarte a pensar. ¿Verdaderamente tú piensas que Dios es Padre? ¿Verdaderamente tú crees que Dios tiene corazón de Padre? Y ahí tenemos un gran problema. Muchas personas piensan que Dios es un policía. Y ahí tenemos las personas que te dicen, las madres que le enseñan a los niños, Dios te va a castigar. Estás preparando el corazón de tu niño a un Dios policía. Yo el otro día estaba en una iglesia y había una imagen del Sagrado Corazón con las manos abiertas. Y esta madre con este niño chico cargado le decía, mira, pórtate bien porque si no, ese Señor te va a castigar. Hermano, eso es sembrar en el corazón de ese niño la idea del Dios castigador, del Dios que es policía. La iglesia proclama, y tú proclamas en el credo todos los domingos, Dios no es policía, Dios es Padre. Creemos en un solo Dios, Padre. Dios tiene profundamente el corazón de Padre, y no Padre de los que vemos hoy en los programas estos de televisión que se presentan paneles. Dios que es un Padre bueno para toda su creación, como dice el Evangelio, que hace salir el sol sobre injustos e injustos, porque Dios solamente no es Padre de los justos, es Padre también de los injustos. Pero tenemos que quitar de nuestra mentalidad esa mentalidad de Dios policía, de Dios juez. Lo triste del caso, querido hermano, es que cuando le corresponde al otro, cuando el otro tiene problemas, Dios te castigó. Pero cuando me pasa a mí, pego el grito en el cielo, Señor, ¿por qué tú me haces esto a mí? Así que al otro lo castiga, pero a ti te lo hace. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Dios no es policía, Dios no es juez, Dios tiene corazón profundamente de Padre. Y verdaderamente, hermano, que cuando tú descubres esta paternidad de Dios en tu vida, es cuando tu fe comienza a cambiar. Cuando tú descubres que verdaderamente Dios te ama, como dice la palabra de Dios, mira que te tengo escrito en la palma de mi mano, como dice el profeta Isaías, mira que te quiero más que a las niñas de mis ojos. Cuando tú piensas que Dios está detrás de ti, no para castigarte, sino para amarte, es cuando tu vida cristiana, tu vida de católico, comienza a cambiar. Cuando tú cambias el miedo a Dios por temor a Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero el temor que habla la Biblia no es miedo. El temor que habla la Biblia es reverencia. Es asombro de que un ser tan grande haya puesto los ojos en ti y te llame por tu nombre. Hay una gran diferencia entre miedo a Dios y temor de Dios. La Iglesia proclama desde el comienzo del credo que nosotros creemos en un Dios que no es juez, un Dios que no es policía, un Dios que no castiga, un Dios que tiene corazón de Padre. Dios no castiga, Dios corrige. Y esa es la gran diferencia. Un padre que no corrige a su hijo, hermano, no ama a su hijo. Imagínate, un padre que el niño se aparece en la casa de 12 años con un televisor a colores y el padre no le dio dinero. Y el padre dice, y ese televisor, y el niño dice, ay, me lo encontré en la esquina. Y el padre dice, ay, qué bueno, qué buena suerte tiene mi hijo. Y entra el televisor y al día siguiente el muchacho se aparece
qué sé yo, con una computadora. Y el padre dice, esa computadora se me la regaló un amiguito. Y hermano, un padre que no presta atención, que algo raro está pasando ahí, es un padre que no le importa el hijo. Un padre que le importa el hijo, averigua de dónde salió eso y si tú fue de forma mal habida, lo corrige. ¿Cuál es la diferencia? Y lo dice aquí la misma palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre corrección y castigo? El castigo es una acción gratuita para causar dolor y punto. La corrección es una acción que al mismo tiempo que causa algún dolor, le da la lección de que algo en la vida de esa persona o algo que hizo tiene que ser cambiado. El castigo surge del odio, la corrección surge del amor. Dios no castiga, Dios corrige. Por eso yo siempre digo a las personas, cuando hay cosas que te están sucediendo en tu vida continuamente que no son buenas, tú tienes que prestar atención, porque es muy probable que Dios, que tiene corazón de padre, te esté diciendo que en tu vida algo tiene que ser cambiado. Por eso yo siempre digo a los hermanos, mira hermano que me pasa esto, bueno, te pasan estas cosas, bueno, puede ser un ataque del enemigo, es muy probable, puede ser que tú estés actuando sin mucha sabiduría en tu vida personal, en tu vida de trabajo, en tu vida de relación con tus hijos, pero también puede ser que Dios te esté llamando la atención de que hay algo en tu vida que tiene que ser cambiado. Porque Dios siempre, como dice la palabra de Dios y dijimos la semana pasada, como dice San Pablo en Romanos, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Cuando algo malo sucede en tu vida y sigue sucediendo, tú debes arrodillarte y decir, Señor, que en mi vida yo tengo que cambiar. Porque partimos de la firme convicción de que Dios tiene corazón de Padre. Otra convicción, hablando de Dios, de la cual tenemos que partir irremediablemente, es que Dios no sale nada malo. De Dios no sale absolutamente nada malo. Dios no conoce en sí lo que es la maldad. Todo lo que sale de Dios es bueno para nuestra vida. Y sé que viene la gran pregunta que tantas personas se hacen. Bueno, ¿por qué si Dios es bueno ocurren tantas cosas malas? Ese es el gran misterio de Dios, hermano. ¿Por qué si Dios es bueno ocurren cosas malas? Y yo te voy a decir con mi mente humana lo que yo percibo de por qué si Dios es bueno ocurren cosas malas. Si tú vas a Génesis de la Biblia, en Génesis de la Biblia dice 7 veces en la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. El último de los 7 días dice, y vio Dios que era muy bueno. Luego entonces, quiere decir que Dios crea una creación perfectamente buena. Esta creación, Dios la entrega al hombre y le dice, domínala, sométela y hazla fructificar. ¿Qué hace el hombre? El hombre, en vez de seguir el plan de Dios, le entrega la creación por un acto voluntario al demonio. Y el demonio entra en la creación. Querido hermano, eso lo vamos a ver más adelante. El demonio lo único que te puede dar es muerte y falta de paz. Así como Dios da vida, el demonio nada más que da muerte. Y a la vez que el hombre le entrega la creación al demonio, el demonio entra en la vida de la creación, en la vida del hombre, y comienza el mal en el mundo. Un mal que no estaba en el plan de Dios. Muchas personas en esta sección de apologética que yo contesto me preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué Dios permite que el hombre sea malo? Y yo digo, no es que Dios permita que el hombre sea malo, es que Dios solamente puede crear a una criatura en libertad, porque Dios es eminentemente y esencialmente libre. Dios no puede crear esclavos. Dios, como Él es libre, engendra hombres libres. Y ese hombre libre, con su propia voluntad, escoge entre servir a Dios o servir al enemigo de Dios que no ha sido destruido. Cuando el hombre elige servir al enemigo de Dios, el hombre hace el mal en el mundo. Y ese es el origen del mal en el mundo. No es que Dios lo quiere, es que nosotros lo escogemos. Por eso yo le digo muchas veces cuando las personas me dicen, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Yo le digo, hermano, revisa tu vida. Es muy probable que Dios no te haga eso a ti. Es más, es seguro que Dios no te hace eso a ti. Revisa tu vida, porque el mal que tú tienes ahora, tú mismo te lo has provocado. Lo que pasa es que es muy cómodo destruir mi vida y cuando tengo el agua aquí, decir, Señor, ayúdame. Y si el Señor no me ayuda, entonces Dios permite el mal en el mundo. Es como un hermano que yo conocí. Este hermano se entregó a Dios profundamente y comenzó una vida de santidad y cogió cáncer en el hígado. Y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que ahora que este hombre se entrega a Dios, tiene cáncer en el hígado? Pero cuando yo investigo con su familia, su esposa me cuenta que ese hombre, antes de entregarse al Señor, fue por más de 30 años alcohólico. Y esos 30 años de alcoholismo le destruyó el hígado. Por eso, querido hermano, Dios entró en el corazón de ese hombre, pero ese hombre tenía una responsabilidad de 30 años de destruir su vida. Entonces, Dios no le dio cáncer, Él se destruyó su vida.
Dios le dio la sanación perfecta. Dios, la sanación perfecta es la salvación. Hoy en día yo sé que todo el mundo quiere sanación física, pero el Señor lo dice, ¿de qué te vale sanar el cuerpo si pierdes el alma? Por eso la perfecta sanación es la salvación. Y esta salvación viene del corazón de Padre de nuestro Dios, que no se conformó con que su criatura pecara, podía haber destruido su criatura. No se conformó con que la criatura pecara, sino que quiso restaurar la misma criatura que en un acto de desobediencia lo dejó a él por alguien que no le había ofrecido absolutamente nada. Jesús, que es el que nos revela al Padre, hace la revelación más hermosa de toda que se ha dado sobre el corazón de Dios, que es la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola que está mal llamada, esta parábola no se debía llamar del Hijo Pródigo, esta parábola se debía llamar del Padre bueno, porque el centro de esta parábola no es el Hijo, el centro de esta parábola es el Padre. Y Jesús revela a Dios profundamente en esta parábola. Este muchacho le pide su herencia al Padre. Y para nosotros, a lo mejor nos molestaría que un hijo de nosotros pidiera parte de su herencia. Pero en la cultura de Israel del momento, pedirle herencia al Padre, estando el Padre vivo, era decirle, acábate de morir, estás viviendo demasiado, me estás estorbando. Le pidió su parte de la herencia al Padre vivo, se fue, incumplió la ley porque la malgastó con mujeres extranjeras, cuando terminó, como siempre, cuando se termina el dinero se terminan muchas amistades. Terminó criando puerco, el acto más abominable que puede existir para un judío. Y es más, llegó a envidiar la comida de los puercos. Y cuando el hambre lo hace regresar a su padre, hermano, no fue remordimiento de haber ofendido al padre, no fue que se sintió mal porque rompió la familia, fue que le apretó el hambre, y lo dice la santa palabra de Dios. Cuando el hambre le apretó por pura hambre, él dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ese padre estaba a la puerta de la casa todos los días mirando el camino. Ese padre todos los días estaba mirando el camino a ver si ese hijo que le había insultado, ese hijo que había ofendido al Dios de Israel, regresaba. Y el hijo preparó un discurso muy mental. Padre, yo te perdono, preparó todo un discurso. Y cuando llegó delante del padre, el padre no lo dejó hablar. ¿Qué hizo? Fiesta, porque ese hijo estaba perdido y había regresado. Manos a Dios. Ese es el corazón de Dios. No importa por qué tú regreses a Dios, puede ser que como el hijo pródigo tú regreses a Dios por pura hambre, o porque el Señor te ha llevado a lo último, señalándote lo que tienes que cambiar y no has cambiado. El día que tú decidas cambiar, el día que tú decidas regresar a Dios, Dios no va a ser un juez para decir, te lo dije que te iba a pasar. Si fuéramos nosotros, ay hermano, y un hijo nos gasta la fortuna y regresa, lo aceptamos muchas veces, pero qué clase de escándalo le dábamos. Y me parece que estoy viendo a la mamá, te lo dije que te... El Señor no dijo ni siquiera te lo dije. El Señor hizo fiesta. Por eso no importa el motivo que te lleve a Dios. Da el primer paso, que el Señor tiene corazón de padre. No importa el pecado. Hay personas que me escriben y me dicen, no es que yo tenga muchos pecados. No importa el pecado que tú hayas cometido. Dios tiene corazón de padre. Si tú te arrepientes, el Señor te recibe. Esa es la primera característica que dice el credo. Creemos en un solo Dios que es Padre. Segunda categoría, que es todopoderoso. Ay, hermano, y aquí es donde está el problema. La iglesia proclama que Dios todo lo puede. Y por eso te pregunto yo a ti, verdaderamente, ¿tú crees que Dios todo lo puede? Hermano, si tú crees que Dios todo lo puede, revisa cuántos amuletos tienes en la cartera o cuántos amuletos tienes en la casa. Porque cada amuleto que tú tienes está negando el poder de Dios. Yo no sé en otras culturas latinoamericanas, pero en la cultura caribeña, sobre todo del lugar de yo provengo, de Cuba, a los niños le ponen una piedrecita negra que dicen que es para la buena suerte, que le dicen azabache. Dicen que cuando tiene esa piedra negra no le pueden hacer daño. Y el obispo de Miami, cuando alguien va a bautizar al niño que tiene puesto un azabache, le dice, yo no lo bautizo si tiene puesto un azabache, porque ese azabache que tiene ese niño está quitando el poder de Dios. Tú estás diciéndole a Dios, tú no puedes cuidarme al niño, tú necesitas de esta piedra prieta para que te cuides. Y cuando digo esa piedra prieta, azabache, puede decir cualquier cosa que tú tengas en tu casa para protección que no venga de Dios. Toda cosa que limite el poder de Dios, limita la obra de Dios en tu vida. Nosotros, hermanos, nosotros no somos seguidores de un Dios de por si acaso.
Dicen, no, yo pongo un vaso de agua, yo pongo una herradura, yo pongo una piedra de cuarzo, yo pongo esto, yo pongo lo otro, por si acaso. Dios no es Dios de por si acaso. Dios es todopoderoso. Y si ustedes van a la palabra de Dios, que tengo aquí, que no la he abierto todavía, no he tenido oportunidad de abrirla, si ustedes van a la palabra de Dios, ustedes saben por qué Moisés perdió la tierra prometida. Porque cuando el Señor le dijo en la peña del Horeb que le diera a la vara, con la vara a la roca una sola vez, Moisés le dio una sola vez y le dio una segunda vez por si acaso. Y ese por si acaso hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Dios no es Dios de por si acaso. Dios le mandó a dar una vez con la vara a la peña del Horeb y eso es lo que Moisés tenía que haber hecho. Hermano, es duro, yo no digo que no, es duro pensar que de una roca va a salir agua. Pero es que Dios se manifiesta, Dios se glorifica cuando la cosa se pone difícil. Cuando en tu vida la cosa se pone difícil, que la gente te dice, esto no lo arregla ni el médico chino, los famosos refranes. Yo siempre digo a las personas, el médico chino no arregla tu problema, Dios lo va a arreglar. Porque cuando la cosa se pone bien difícil es cuando Dios actúa. Cuando Dios actúa en Isabel, mujer vieja que no puede tener hijo, estéril. Dios, si tú estás pasando un momento difícil y tú crees que ya no hay solución, hermanos, si tú te rodillas y tú crees que Dios es todopoderoso, es cuando Dios va a entrar y cuando tú vas a ver el milagro en tu vida. La iglesia proclama desde hace 2000 años que somos seguidores